Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto enorme estar con ustedes esta tarde. Me hubiese encantado que fuese de manera sincrónica y poderlos ver, aunque sean las pantallas de Zoom, pero me fue imposible. Le agradezco muchísimo a nuestra Secretaria Nacional de Formación y Capacitación la invitación para estar hoy con ustedes. Y aprovecho para felicitarlas y felicitarlos por prepararse para ser consejeras y consejeros nacionales. Es muy importante participar en este órgano del partido que toma las decisiones más trascendentales. Muchas felicidades por tomar el curso y por querer participar para ser miembros del Consejo Nacional. Si me dan un segundo, les voy a compartir pantalla. El día de hoy les voy a hablar yo de la plataforma 2021 de nuestro partido. Primero que nada, quisiera brevemente hablar de lo que es la plataforma electoral. Y me parece muy ilustrativo lo que nos dice Ciro Murayama, consejero electoral. La plataforma es el documento político programático más decantado de cada partido. Ahí está su capacidad de diagnóstico. Ahí se refleja hasta dónde conoce el país que quiere gobernar. En ella expone el rigor y la consistencia de las propuestas con las que piensa enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía que pide el voto. Es indispensable entonces, en una genuina deliberación democrática como la que nos merecemos, darle un lugar central a las ideas por su importancia y trascendencia. Bien vistas las cosas, lo que distingue un partido político de una mera agencia de colocación de candidaturas es su consistencia y solidez programática. Por eso, las plataformas son mucho más que una obligación legal. Una plataforma es a un partido político lo que el programa de estudios es a una institución educativa. Es una condición sine qua non para poder cumplir con sus fines últimos, con los más altos propósitos que dice perseguir. Como vemos, la importancia de la plataforma es muchísima. Es aquí donde plasmamos de manera escrita, de manera fehaciente, de manera accesible a la ciudadanía, que conocemos al país, que sabemos de los problemas a los que enfrenta y que tenemos propuestas para resolver esos problemas. Es sumamente importante este documento, razón por la cual nuestra secretaria incluyó este tema dentro del examen al Consejo Nacional. Nuestro querido militante, nuestro muy admirado Juan Antonio García Villa, nos dice que las plataformas no agotan todos los detalles programáticos, pero sí indican claramente líneas firmes de un programa. No son la doctrina de un partido, pero aplican y expresan los principios de doctrina de un partido. Tesis y praxis al mismo tiempo, bisagra y acoplamiento de la una con la otra en una hipótesis dada. Justamente esto es nuestra plataforma, es la manera de llevar nuestros principios a la práctica, a propuestas legislativas, a propuestas de políticas públicas. De ese tamaño es la importancia de las plataformas de los partidos políticos. Esto le permite a la ciudadanía comparar, contrastar qué propone uno, qué propone otro. Le permite ver la visión de país que tenemos. Las plataformas electorales elaborarlas es una obligación para los partidos desde 1990 que lo estableció el COFIPE y también estableció la obligatoriedad de darle difusión a través de los medios de comunicación. Esta obligación subsistió en la Ley General de Partidos de 2014, que fue la que sustituyó al COFIPE. En nuestro partido, como sabemos, la aprobación de la plataforma federal del partido es una facultad del Consejo Nacional. Así que serán ustedes a quien les toque aprobar la plataforma de nuestro partido para el 2024. Vamos a entrar ahora sí de lleno a el análisis muy breve de nuestra plataforma electoral 2021. La plataforma es un documento muy amplio, muy detallado de las propuestas que hace nuestro partido. Por cuestiones de tiempo sería imposible agotar las propuestas que hacemos, pero creo que lo más importante es concentrarnos en los ejes temáticos que tiene esta plataforma, porque estos son los temas que nuestro partido decidió a los que debíamos enfocarnos primero, a los que debíamos de aplicar todas nuestras fuerzas, porque vemos que son los que más afectan a la ciudadanía. Así que hablaremos en este corto tiempo que tenemos de estos ejes temáticos que tiene la plataforma. Los invito a todas y a todos que después den una leída de verdad a conciencia de nuestra plataforma para que vean de manera puntual cada una de las propuestas que hacemos.
Es importante conocer este documento si aspiramos a ser consejeras y consejeros. También es importante para todas las personas del sistema SCAN que están aquí presentes, conozcan las propuestas, que puedan decirle a la ciudadanía que Acción Nacional tiene las mejores propuestas para enfrentar todos los problemas que vivimos en nuestra sociedad. Pero como les digo, sería imposible abordarlos todos, así que la plataforma recogió 10 ejes temáticos en los cuales nos enfocaremos el día de hoy. El primer gran eje temático que aborda nuestra plataforma es el rescate del sistema de salud y de la seguridad social. La salud siempre ha sido un tema muy importante para las mexicanas y mexicanos, pero se volvió prioridad a raíz de la pandemia. Esta pandemia que vino a sacudir el mundo convirtió a la salud como la principal preocupación de la ciudadanía. La pandemia vino a exhibir que teníamos muchas deficiencias en nuestro sistema de salud, y esto es porque el gobierno federal prácticamente abandonó a su suerte a las personas que estaban enfermas, abandonó al personal de salud y también a las familias de las personas enfermas. El difícil panorama de salud pública se aparejó de graves e inhumanas decisiones que se tomaron por el presidente de la República. La desgracia que estamos viviendo no solo es por la pandemia, también se debe a malas decisiones que se tomaron, como la cancelación de la compra de tratamientos para combatir el cáncer infantil, el VIH y el desabasto general de medicinas. Durante la pandemia tuvimos miles de personas que fallecieron a causa del COVID, pero también miles de personas que fallecieron por otras enfermedades, que no pudieron recibir la atención médica, que no pudieron tener acceso a medicinas, y también estas personas son víctimas no de la pandemia, de un gobierno federal que los dejó en la indefensión. No es posible que tenemos miles de niños muertos porque no tienen acceso a tratamiento para el cáncer infantil. Esto de verdad es gravísimo, y por eso Acción Nacional ve como un eje temático prioritario el rescate de nuestro sistema de salud y la seguridad social. Ante la errática política de salud, se debe agregar la desaparición del Seguro Popular y la sustitución por un organismo burocrático que sabemos que no ha funcionado. El Seguro Popular brindaba un servicio de calidad, llegaba a muchas personas de muy bajos recursos que no tenían ISSSTE, que no tenían IMSS por no tener un empleo formal. Verdaderamente el Seguro Popular salvó vidas, le prestaba un servicio a las personas, y al sustituirlo por el INSABE, vimos cómo esto fue una catástrofe para miles de familias. Acción Nacional propone el regreso del Seguro Popular, y por ello va a luchar desde el Congreso y cuando seamos de nuevo gobierno federal porque se reinstale el Seguro Popular. En materia de desarrollo humano y social, hemos llegado a la primera mitad del sexenio con la cancelación, bueno, ya va más de la mitad del sexenio, con la cancelación del programa de estancias infantiles, con la cancelación de los refugios para mujeres. Tenemos a la niñez y a los adolescentes violentados. Hemos sido testigos en estos años del desdén presidencial frente a la violencia contra las mujeres, la restauración de un modelo de programas sociales clientelares con vistas electorales nada más, y hemos visto también la intención desde la bancada populista en San Lázaro por expropiar a las personas trabajadoras el fruto de sus ahorros. Lo único que buscan es controlar el dinero de las personas, y ese dinero es de las personas que han trabajado. Acción Nacional va a presentar las iniciativas y va a llevar a cabo lo que sea necesario para que se respete el ahorro de las personas. En este importante eje temático, las propuestas las divide en 5 rubros, y como les digo, se lleva a cabo de manera muy detallada en la plataforma. Sería imposible entrar a ese detalle, pero Acción Nacional tiene grandes propuestas para que el acceso a la salud sea para todas las personas, para que sea gratuito, para que se garantice el acceso a medicamentos a todas las personas, también para cuidar el ahorro para el retiro de las personas. Muchas propuestas en materia de prevención a la salud para evitar que tantas personas se enfermen, y de enfermedades catastróficas que de verdad destruyen familias. Acción Nacional hace propuestas también para las personas trabajadoras de la salud, para que no tengan que arriesgar sus vidas, gastar su dinero para poder comprar material y atender a todas las personas enfermas. Por favor, les pido una vez más que lean a detalle las propuestas concretas en la plataforma. En el eje 2
que es libre competencia económica y desarrollo de las personas, sabemos que Acción Nacional siempre ha sostenido y lo aplicó en sus gobiernos. El modelo económico que mejor le conviene a México es la economía social de mercado. Esto siempre lo ha sostenido Acción Nacional, porque esta economía social de mercado combina la libre competencia, la libre iniciativa con el progreso social. Con base en esta filosofía económica, se considera que el Estado debe ser garante de la inversión privada, sin la cual es imposible generar riqueza y desarrollo, y esto es lo que beneficia a las personas. No estamos queriendo generar riqueza o apoyar a las empresas, todo lo contrario. Queremos inversión privada, queremos que se genere esta inversión porque esto genera empleos y desarrollo y beneficia a las personas. Nunca olvidemos que nosotros tenemos como centro de nuestro actor a la persona. Por eso apoyamos a la economía social de mercado, porque es la que busca el beneficio de las personas. No se puede pensar en combatir con éxito la pobreza y la desigualdad sin primero promover la inversión privada, pues esta, como dijimos, es la que detona el crecimiento económico y se traduce en la creación de empleos. En este eje temático se subdivide en 3 áreas. En Acción Nacional tiene muchas propuestas concretas para apoyar al desarrollo de las personas. En el tema concreto de desarrollo de las personas está, por ejemplo, la garantía del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Les comento esto porque, por ejemplo, esta es una propuesta concreta de Acción Nacional en su plataforma. No así de la plataforma que suscribimos con la Alianza Va por México. Se me había pasado comentarles en un principio, y es sumamente importante, que cuando vamos en alianza hacemos una plataforma de la alianza y en ella van todas las propuestas en las que los partidos que forman parte estamos de acuerdo, pero quedan fuera aquellos puntos en los que no concordamos. En el caso del 2021, fuimos en alianza en gran parte de los distritos del país, pero en otros fuimos solos. Por eso se tienen que elaborar estas 2 plataformas, la de la alianza y, por otra parte, la de Acción Nacional. En esta plataforma de Acción Nacional, como les digo, sí viene, por ejemplo, este tema de la protección de la vida, porque es uno de los principios que abanderamos en nuestro partido, la protección de la vida. Otro eje sumamente importante en nuestro país, sobre todo en este momento, es la construcción de un Estado de Derecho en paz, con justicia y seguridad. La seguridad ha sido, como lo sabemos, una gran preocupación de la población, de la ciudadanía, desde por lo menos los últimos 3 lustros. Solo se vio superada en preocupación de la sociedad, por decirlo así, por la crisis sanitaria que provocó el COVID. Quitando esta etapa que hemos vivido preocupados por el tema de salud, durante 30 años por lo menos, era la principal preocupación de todas las personas, la seguridad. Por eso decimos que la seguridad es el gran fracaso del Estado mexicano. En Acción Nacional entendemos que hay múltiples causas de la criminalidad y son muy complejas y no obedecen y no son culpa de una sola persona, así sea el presidente. Esto se debe a la descomposición sistémica que fue auspiciada por el régimen corrupto y de impunidad que nos gobernó durante el siglo XX y se sostuvo e incrementó durante el gobierno pasado de México. También sostenemos en Acción Nacional que los índices de criminalidad fueron mejores en nuestros gobiernos, que las 2 administraciones fueron mejores, fueron más bajos los índices en nuestros gobiernos que los 2 gobiernos que nos precedieron, que siguieron, perdón, incluida por supuesto la actual. Esta administración ha roto todos los récords en materia y se encamina de no cambiar las cosas a ser el sexenio más violento de la historia del país. Hemos visto en estas semanas cifras de verdad alarmantes. En menos de 4 años que tiene de gobierno López Obrador, ya superó el número de personas asesinadas del sexenio de Calderón. ¿Por qué se compara con Calderón? Porque todos sabemos que está obsesionado este señor con Calderón, siempre es su referencia para criticar, o si hay algún problema en nuestro país, siempre es culpa de las administraciones anteriores. Claro, las panistas, no la de Peña Nieto, que nunca la toca. Es por eso que lo contrastan con Calderón. Pues ya ahorita López Obrador, faltándole más de 2 años a su gobierno, hay más personas asesinadas que las que hubo en todo el sexenio de Calderón.
Podemos afirmar, como dijimos, que los índices de criminalidad fueron mejores en nuestros gobiernos. Y lo más importante, hubo una política en materia de seguridad. Todos sabemos que Calderón enfrentó al crimen organizado, al narcotráfico, porque vivíamos un momento muy difícil en nuestro país, en el que si no se actuaba, el país quedaría en manos del crimen organizado. No fue una decisión fácil enfrentarlos de esa manera, pero fue la correcta. Avanzamos hacia el camino correcto. Pero podríamos decir, lo que dicen muchas personas, que tuvimos una mala estrategia de comunicación al hablar de la guerra contra el narco. Y eso a muchas personas las hizo sentir muy inseguras. Pero la estrategia de combatir al crimen organizado y todo el daño que causa en la sociedad, sin duda fue la correcta. Y podemos decir que nuestros gobiernos hicieron lo correcto en materia de seguridad, que no es lo que estamos viendo ahora, que vemos una estrategia fallida, o más bien no hay estrategia. Entonces, es muy importante que tengamos claro las dos visiones, que ahorita es una no estrategia, una entrega del país al crimen organizado, frente a lo que se hizo en los gobiernos panistas de sí enfrentar y sí de tratar de recuperar nuestro país para que hubiera paz para todas las personas. Claro que para solucionar este tan complejo problema que es la inseguridad, se requiere la voluntad política del Estado y hacer cambios en materia de administración y procuración de justicia. Se debe combatir a la impunidad y dar educación de calidad. Creemos que se debe utilizar lo que funcionó en el pasado e impulsar lo que creemos funcionaría y que no se ha puesto en práctica. No es tirar todo a la basura, es utilizar lo que funcionó e implementar lo que creemos que podría funcionar. El reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación a sus derechos humanos representa visibilizar un problema social que se ha normalizado en la sociedad mexicana. Reconocer los derechos humanos de las mujeres de manera expresa en la norma se circunscribe a la dignidad de las personas, mientras que la inobservancia y la invisibilidad se traduce en violaciones que repercuten en las víctimas en todas las esferas de su vida, y eso no les permite vivir y ejercer plenamente sus derechos. Es necesario que el Estado mexicano asuma su tarea de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y asegurarles una vida libre de violencia. Nunca como ahora estamos viviendo una terrible violencia contra las mujeres. Estamos viendo cómo las asesinan de las maneras más brutales. Tenemos que destacar que en esta administración ha sido la más indiferente frente a este problema. Ha eliminado instituciones que protegían a las mujeres. Debemos dejar de normalizar la violencia contra las mujeres y luchar por una vida libre de violencia. Y esto lo entiende perfectamente Acción Nacional y por eso impulsa iniciativas que garanticen los derechos humanos de las mujeres y les garanticen una vida libre de violencia. En este eje divide las propuestas de Acción Nacional en la seguridad de las personas y en la procuración e impartición de justicia. Se debe hacer las reformas que sean necesarias para que ya no haya impunidad en este país y para que funcionen las instituciones de la manera correcta, para dar también autonomía a estas instituciones que procuran justicia, que imparten justicia, para que no se vean perseguidas o empujadas por el gobierno federal. Vemos ahorita que las instituciones se utilizan para perseguir a los enemigos políticos del Estado. Por eso Acción Nacional propone fortalecer estas instituciones para que tengan autonomía y libertad en su actuar. Son muy importantes las propuestas en la materia y están ahí en nuestra plataforma divididas en estos dos grandes rubros. El eje 4 de nuestra plataforma nos habla del rescate de la honestidad del gobierno y de combatir a la corrupción. La impunidad es el peor cáncer de la sociedad y madre a la vez de la corrupción, que tiene corroída nuestra gestión pública. Aunado al enorme rezago para batir este flagelo, poco o nada se hace para cambiar este paradigma en la materia. El presidente de la República, desde su campaña, hizo del combate a la corrupción una de sus principales ofertas. Incluso y en gran medida, esta le permitió su triunfo electoral. Todos recordamos que en la campaña López Obrador no dejó hablar de corrupción. De verdad fue muy importante este tema para su triunfo. Veníamos de un gobierno federal, el de Peña Nieto, corrupto como pocos ha habido en la historia. Por eso la gente estaba cansada, enojada, y él supo atrapar ese enojo, hablándoles de honestidad, su honestidad valiente y todo lo que decía. Eso influyó en gran medida en su triunfo. De este tamaño es la importancia de combatir a la corrupción. La gente está cansada, la gente está dolida. En el gobierno vemos que sigue insistiendo en el discurso de mencionar el combate a la corrupción,
no obstante que ha tenido graves escándalos de corrupción, ya sea por Bartlett, ya sea por otros funcionarios, ya sea por su hijo con la casa en Houston, con un terrible conflicto de intereses. Sin embargo, a pesar de los graves actos de corrupción en su gobierno, sigue siendo su bandera y sigue siendo parte de su discurso. Necesitamos en Acción Nacional dejar claros todas estas evidencias de corrupción para que la gente vea que una cosa es el discurso y otra cosa los hechos. Los hechos nos han demostrado que el presidente tuvo un discurso en la oposición y como candidato y una muy distinta cuando llegó al gobierno. El actual es el sexenio de la corrupción. En Acción Nacional reconocemos que el combate a la corrupción ha sido un fracaso y un gran pendiente que urge frenar y enfrentar. Para lograr abatir la corrupción se requiere de autoridad moral desde el gobierno, de instituciones sólidas que garantizan transparencia y reglas claras en el ejercicio del gasto público. Que se castigue a las personas corruptas sin excepción y con eficiencia. Y también necesitamos una sociedad participativa y empoderada. Acción Nacional siempre ha creído en la sociedad, que participe la sociedad, que sea parte en la toma de las decisiones. En este importante rubro, Acción Nacional divide sus propuestas en tres partes. En el empoderamiento de la ciudadanía frente a la corrupción, que sea parte la sociedad civil de la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos. También otro rubro importante es el de los servidores públicos, que lleguen las personas idóneas, capacitadas. Busca también Acción Nacional este fortalecimiento institucional para el combate a la corrupción. Aquí se hacen muchísimas propuestas para fortalecer estas instituciones que en la Procuración de Justicia, que se dejen de utilizar para la persecución política, como lo hemos visto con la Fiscalía General de la República, en tantas instituciones que, lejos de estar buscando acabar con la delincuencia, están buscando acabar con la oposición. Por eso, Acción Nacional hace importantes propuestas para fortalecer y darles autonomía a estas instituciones. El quinto eje temático dentro de nuestra plataforma es la restauración de la democracia y el fortalecimiento de nuestras instituciones. Ya sabemos que México vivió en el yugo de un régimen autoritario durante 70 años. Fueron décadas de la hegemonía de un solo hombre en torno a un partido de Estado. Muchas de las decisiones más dañinas para este país se tomaron en esa época. Fueron producto de ese sistema corrompido y corruptor, este sistema que impidió el ejercicio de libertades y postergó el desarrollo político de México. Las instituciones políticas y económicas creadas, sobre todo a partir de los 90s, incluidos los organismos autónomos, tendieron a democratizar el país, a edificar una genuina división de poderes y a generar auténticos contrapesos. Estos grandes logros que se dieron a final de los 90s, en gran parte fueron logrados o impulsados por Acción Nacional. Todos sabemos que si un partido ha luchado por la democracia y por acabar con el régimen autoritario es Acción Nacional. Grandes cambios se lograron gracias a que Acción Nacional los estuvo empujando desde los congresos. Por eso es importante que en este momento que vivimos otra crisis terrible contra nuestra democracia, sea Acción Nacional quien dé la cara como siempre, quien dé las propuestas, quien dé la lucha y defienda lo que hemos avanzado. Con este haber democrático e institucional, se inició años después, o sea, a partir de estas reformas que se dieron en los 90s, pudo lograrse una erosión hacia la vida democrática. Y aunque muchas de las instituciones las capturó el gobierno federal, no se impidió el seguir avanzando hasta lograr la alternancia en el 2000. Sin embargo, con la llegada al poder del presidente López Obrador, otra vez se vino la reinstauración de una presidencia imperial. Esas de los peores años del régimen político. Vemos ahora un gobierno que ha perdido totalmente el respeto por las formas republicanas institucionales, al debido comportamiento democrático, a los autolímites del poder y el respeto a la observancia de la Constitución. Ciertamente en esos 70 años del régimen que tuvimos, del régimen priista, hubo múltiples violaciones a los derechos de las personas, a las leyes, fueron corruptos y corruptores, pero este señor está aún peor, porque no tiene ningún respeto por la Constitución, por las leyes, se burla cuando le dicen que eso viola las leyes, él cree que está por encima de eso.
Verdaderamente nuestra democracia está en un grave riesgo y, como les digo, es Acción Nacional quien puede poner un freno y lograr con estas propuestas volver al camino de la democracia y lograr una alternancia en el 2024. Nuestras instituciones republicanas fueron sustituidas por los caprichos unipersonales de un caudillo que ha capturado el país y lo ha empezado a destruir desde adentro. Nuestra democracia está en un grave peligro. Acción Nacional fuimos precursores en la construcción de la democracia en México desde 1939 y no debe quedar como un dato histórico. Acción Nacional seguimos siendo los que estamos trabajando en la construcción de la democracia y debemos seguir siendo los que defendamos a nuestra democracia. Verdaderamente nuestro país está en un grave riesgo de llegar a una dictadura, a un autoritarismo aún mayor, y debemos estar ahí con la ciudadanía para defender a la democracia y a nuestras instituciones. En este eje temático se subdivide en 5 rubros para hacer las propuestas. Todas ellas son sumamente importantes, todas ellas buscan fortalecer nuestra democracia y defender a nuestras instituciones. Nunca como ahora hemos visto un ataque a instituciones como el Instituto de Transparencia, no se diga el INE, que hemos visto que ha sido sumamente atacado, porque quitarle autonomía al INE, volver a lograr que las elecciones las haga el gobierno federal, les garantiza seguir en el poder. Quieren quedarse en el poder para siempre. Debemos hacer algo por defender a nuestras instituciones. Acción Nacional ha hecho propuestas y ha estado luchando desde el Congreso para defender estas instituciones que son las que garantizan que haya democracia en nuestro país. Debemos fortalecer nuestro sistema electoral, nuestro servicio público, lograr más participación ciudadana. Todo esto va a fortalecer nuestra democracia y va a lograr que logramos frenar este régimen que se está instaurando y vamos a lograr que haya contrapesos en nuestro país. Como les digo, hay muchísimas propuestas concretas dentro de la plataforma y es importante que las lean antes de su examen. En el eje 6, que es el impulso y protección a la sociedad de información y a las nuevas tecnologías, Acción Nacional está consciente de que vivimos un nuevo tiempo en el que el derecho al acceso a la información, denme un segundito, en el que el derecho al acceso a la información de manera libre, plural y oportuna, el cual es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución, se debe garantizar. Se debe establecer además el derecho a las personas a recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Nuestra Constitución establece además que el Estado debe garantizar a todos el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. El Estado debe garantizarle a todas las personas este derecho humano, debe hacer reformas para garantizar el acceso a Internet a todas las personas. Estas propuestas las lleva la Acción Nacional en su plataforma. En Acción Nacional sostenemos que el gobierno debe tomar medidas que favorezcan la disminución de la brecha digital entre las y los mexicanos, a efecto de que los beneficios de estas tecnologías de la información y la comunicación y la banda ancha beneficien por igual a toda la sociedad. Las tecnologías deben servir para ir igualando a nuestra sociedad, para que no haya tanta desigualdad, pero si no se hacen reformas para que esto se garantice, para que se garantice a todas las personas el acceso a estas tecnologías de la información y la comunicación, se puede abrir más aún la brecha de desigualdad. También consideramos necesario incrementar la oferta de prestadores de servicios de telefonía celular e Internet, porque esta medida es necesaria para abaratar los costos al consumidor y permitir el acceso de una mayor cantidad de contenidos, comenzando con los de la información. Todo esto es una medida fundamental en la democratización del país, en la medida de que todas las personas tengan acceso a la información y a las tecnologías de la información y la comunicación. Eso permitirá tener un país más democrático, un país en el que todas las personas puedan tomar decisiones informadas. Estamos conscientes también de la próxima incursión de la tecnología 5G y el Internet de las cosas en la vida de millones de personas. Somos partidarios de garantizar la protección y el respeto a la privacidad y a la seguridad digital de las y los mexicanos.
Pugnamos por el impulso de un modelo de gobernanza digital en la relación del gobierno con la ciudadanía, basada en el respeto a los derechos humanos, las libertades individuales y una creciente gestión de asuntos públicos a través del uso de las tecnologías. Acción Nacional le apuesta a las tecnologías de la información y la comunicación, le apuesta al uso de Internet por parte de toda la población, pero también propone que eso no signifique que se violente su derecho a la privacidad, la protección de sus derechos. Por eso, a la par de que se garantice a toda la ciudadanía el acceso a estas tecnologías, Acción Nacional propone que también se garanticen sus derechos y el derecho a su privacidad, al honor, a todos estos derechos que hemos visto que han sido vulnerados muchas veces a través de redes sociales o a través de múltiples mecanismos. En el eje 6, que es el impulso a la protección a la sociedad, de la información y a las nuevas tecnologías, Acción Nacional tiene muchas propuestas y las subdivide en 3 rubros. Como les digo, es importante para Acción Nacional y propone que se dé acceso a todas las personas a las tecnologías de la información y la comunicación, que el Estado garantice también el acceso a Internet gratuito en todo el país, busca que todas estas tecnologías se acerquen a todas las personas para ir cerrando las brechas de desigualdad, pero sin sacrificar los derechos humanos de todas las personas, que haya tecnología y que haya respeto a los derechos. También Acción Nacional le apuesta para que los gobiernos hagan uso de estas tecnologías y en la medida de lo posible este gobierno digital esté accesible a la gente, que muchos trámites podrían hacerse a través de estas nuevas tecnologías, pero no se hacen. Y por eso Acción Nacional propone que los gobiernos también utilicen estas tecnologías para que se puedan beneficiar muchas personas en el acceso a trámites y a muchas cosas dentro del gobierno que no tendrían que hacerse de manera personal. El eje 7 que propone Acción Nacional, o que aborda Acción Nacional en su plataforma, es la protección del medio ambiente, el impulso de energías limpias. En las últimas décadas, México había emprendido grandes avances en materia de protección al medio ambiente. Estas se habían posicionado a nuestro país como un gran actor en el mundo. El compromiso de México con el cambio climático en el marco del Acuerdo de París fue reconocido por la comunidad internacional e incluso con la reforma energética de 2013, el país avanzó notablemente en las medidas tendientes a mitigar el efecto de los gases a mitigar el impacto de los gases de efecto invernadero. Íbamos hace unos años en la dirección correcta, hacia proteger el medio ambiente. Y México era respetado en el mundo por estar haciendo lo correcto, lo necesario para apoyar en el tema del cambio climático y por apoyar todas las medidas tendientes a frenar los efectos de gases de efecto invernadero, el impacto de los gases de efecto invernadero. Nuestro país dio inicio apenas hace 7 años a esta transición ordenada hacia las energías limpias, la eólica y la solar, que son renovables, para dejar ya atrás los hidrocarburos que son altamente contaminantes. Frente a la emergencia climática, cada vez son más los países que han prohibido el uso de vehículos de combustión interna, gasolina y diésel, y han impulsado la movilidad sustentable para los próximos 15 años. Lo anterior se inscribe también dentro de los compromisos para combatir el cambio climático que se contienen en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que también ha sido firmada por México. A pesar de todo lo anterior de lo que hemos hablado, de los compromisos que hemos asumido como país frente al mundo, el gobierno del presidente López Obrador, desde su llegada, ha tomado medidas profundamente irresponsables que desconocieron esa doble realidad y revirtieron la ruta de México hacia un desarrollo sostenible. El presidente, que está ideologizado en el nacionalismo revolucionario, decidió regresar a nuestro país 40 años. Busca estatizar la generación de la energía y apostarle a los combustibles fósiles, principalmente el carbón y el combustóleo, no solo como una fuente de energía, sino como una palanca del desarrollo nacional. Conforme a esta visión estatista y anquilosada, que falsamente vincula el desarrollo nacional a una supuesta soberanía energética, el titular del Ejecutivo Federal ha emprendido medidas profundamente dañinas para el medio ambiente y a la transición energética. Entre ellas sobresalen, por supuesto, la apuesta por construir una nueva refinería. Cuando vemos que en el mundo van de salida a las refinerías, que ya no se está apostando por el petróleo, en México estamos construyendo una nueva refinería.
También la decisión de construir el Tren Maya y de manera por demás lamentable ordenar la utilización de combustóleo, que es altamente contaminante, que es dañino a la salud y está en desuso, porque para que la Comisión Federal de Electricidad produzca electricidad. Es increíble que estén utilizando combustóleo para la generación de energía, lejos de buscar apostar por las energías limpias. Por eso Acción Nacional, apostándole a las energías limpias, busca que frenen estos proyectos tan dañinos del presidente, tanto el Tren Maya como la nueva refinería. En el caso del Tren Maya, además, está teniendo un grave impacto ambiental porque ya sabemos que han acabado con grandes partes de la selva, están acabando también con cenotes, están acabando con un patrimonio de nuestro país. Una propuesta concreta que tiene Acción Nacional es justamente frenar estas obras del presidente López Obrador, que verdaderamente le están haciendo mucho daño a nuestro país y teniendo además un costo económico altísimo, que van a dejar una gran deuda, utilizando un dinero que necesitamos para otras cosas, cuando vemos que está el país sumido en una crisis sanitaria, como dijimos, que no tiene la capacidad de afrontar, darle salud gratuita a todas las personas, estamos gastando el dinero en unas obras que no van a servir. Es increíble. Por eso se propone desde Acción Nacional que se frenen esas obras. En Acción Nacional tenemos claro que la crisis climática es uno de los mayores problemas que estamos enfrentando a la humanidad y México debe cumplir con sus compromisos internacionales y con la parte que le corresponde para encarar este reto. Vivimos en un mundo, no es México un lugar aislado que no le afecta lo que pasa en el exterior, y también tenemos compromisos con el resto del mundo. Enfrentar el cambio climático es uno de ellos, y como ya lo dijimos, hemos firmado compromisos en esa materia que no estamos cumpliendo. Somos conscientes también de que nuestro país debe acelerar las medidas para mejorar la calidad del aire en grandes urbes. Debe trabajar la captación, tratamiento y reuso del agua, el manejo integral de los residuos. Se debe impulsar la economía circular y revertir la deforestación de nuestros bosques y selvas, mediante efectivas y no populistas, como el programa Sembrando Vida del presidente de la República. Acción Nacional hace apuestas concretas para mejorar nuestro medio ambiente, para llevar a cabo la transición hacia energías limpias, buscando que haya programas reales. Como decimos, Sembrando Vidas es solo un programa para tomar la foto y para hablar en los medios, pero no es un programa que busque verdaderamente solucionar el problema ambiental al que nos enfrentamos. En este rubro, básicamente, se divide en dos subtemas, que es energías limpias y protección al medio ambiente, que como ya hemos dicho, son las apuestas que tiene Acción Nacional, justamente las energías limpias, la transición hacia esas energías y proteger el medio ambiente, proteger las selvas, proteger las especies en peligro de extinción. Acción Nacional tiene muchas propuestas concretas en esta materia. En el eje 8, que es la promoción de la educación de calidad e impulso a la cultura, la ciencia, la tecnología y el deporte. Este es otro rubro sumamente importante, bueno, como todos los que hemos mencionado antes. Por eso es que Acción Nacional los considera los prioritarios para su plataforma 2021. La educación constituye el timón del desarrollo nacional. No hay posibilidad de promover una mejor calidad de vida para las y los mexicanos si no se invierte fuertemente en educación. La educación es el más eficiente mecanismo para la movilidad social. Verdaderamente no hay otro mejor. Por eso Acción Nacional siempre, siempre le ha apostado a la educación. La primera fuente de educación y formación de las y los mexicanos es la familia. Por eso los padres de familia tienen siempre el inalienable derecho de decidir, en definitiva, el tipo de educación que quieren para sus hijas e hijos y qué educación no quieren. El Estado no puede intervenir en esa decisión que tomen las familias. Por eso Acción Nacional se pronuncia a favor de promover herramientas legislativas y políticas públicas que le garanticen a los padres de familia el ejercicio pleno de este derecho preferente para decidir la educación de sus hijas e hijos. Otro punto sumamente importante dentro de la educación son las maestras y los maestros. Por eso le apostamos en Acción Nacional a la evaluación. Las maestras y los maestros de México deben estar comprometidos con la calidad de la educación.
Y esto pasa, primero que nada, porque asistan a las aulas, porque se desvinculen del activismo político y que estén permanentemente capacitándose y formándose. Desde luego, también se requiere una constante evaluación. La niñez de México tiene derecho a tener buenas maestras y buenos maestros. En Acción Nacional rechazamos tajantemente la contrarreforma educativa del presidente López Obrador. Busca con esta contrarreforma restaurar un modelo corrupto y mediocre en la educación. Acción Nacional denuncia que se ha puesto la educación, que se ha puesto el futuro de México, que es nuestra niñez, en manos de la CENTE, que es la disidencia magisterial. Esta CENTE está comprometida con la ideología del marxismo y el activismo político, no con la educación del siglo XXI, y tampoco buscan mejorar el potencial en las condiciones de vida de la infancia mexicana. Ellos no buscan que nuestra niñez esté mejor educada, ven simplemente la educación como un arma para ideologizar, para meter ideas a la niñez. Verdaderamente es una aberración que hayan dejado la educación de nuestra niñez en manos de la gente. Por eso Acción Nacional se opone tajantemente a esto y luchará porque esta contrarreforma educativa se le dé marcha atrás y que nuevamente se pueda evaluar a las maestras y maestros. No podemos tener calidad en la educación sin la evaluación. Esta ha sido una apuesta y una propuesta de Acción Nacional. Acción Nacional también condena la desaparición que hizo el presidente del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, un organismo autónomo creado en la reforma educativa para evaluar a las y los docentes en México. Como dijimos, tenemos que apostar por tener a buenos docentes para que nuestros niños tengan educación de calidad. Si no hay evaluación, no podemos garantizar que estén las personas adecuadas educando a nuestra niñez. Acción Nacional rechaza también las severas medidas que ha tomado el presidente López Obrador para disminuir el presupuesto a las instituciones de educación superior, a la ciencia, a la tecnología, y nos proponemos revertir esas erráticas medidas, porque causan un enorme daño a la niñez y a la juventud de México. No hay duda, es muy evidente que necesitamos un cambio de paradigma en la materia educativa, y ese cambio tiene que hacerse de la mano de la sociedad para llegar a buen puerto. Una vez más, en Acción Nacional estamos convencidos que todas estos cambios y estas propuestas solo se pueden llevar a cabo de la mano de la sociedad. En este eje divide las propuestas de Acción Nacional en 5 rubros: educación para una nueva era, la docencia, la ciencia y la tecnología, la cultura y el deporte. Acción Nacional, como ya lo hemos mencionado, siempre le ha apostado y le apostará a la educación como la única vía para el desarrollo, para lograr la movilidad social, para que tengamos un mejor país. Por eso es que tenemos grandes propuestas en esta materia. En el eje 9, que es el reposicionamiento de México en el mundo, todos sabemos que este 2020 ha marcado un parteaguas en el orden internacional. En cuanto a profundidad, no se había visto desde 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la primera gran pandemia del mundo globalizado, junto con la crisis social y económica que trajo consigo. Nos plantea un cambio en el modelo de gobernanza internacional, cuyas consecuencias aún no podemos predecir. Nunca como ahora, para salir adelante de los tremendos desafíos que enfrentamos como humanidad, es necesario el multilateralismo y la integración. Ningún país por sí solo ya puede salir adelante frente a los grandes retos que el mundo implica. Por eso es importante estar de la mano de otros países para enfrentar los graves problemas. La pandemia nos lo dejó sumamente claro al tener que aliarnos para la búsqueda de vacunas, para la búsqueda de medicinas, hacer convenios, apoyar a los países que estaban más indefensos. No se puede ya aislarse del mundo. Este mundo requiere que todos trabajen de la mano y que nos integremos para enfrentar los retos nuevos. Ante tan complicado panorama, México debe asumir un papel de abierto liderazgo y protagonismo en el mundo. En Acción Nacional vemos con una enorme preocupación las expresiones de política internacional del jefe del Estado mexicano, quien claudicó en su papel internacional y emprendió un vergonzoso repliegue en su presencia y responsabilidades internacionales. Tenemos un presidente
que se ha querido guardar en el país, que limita sus salidas al exterior y para colmo cuando sale es para apoyar a dictadores, para apoyar a gobiernos que vulneran los derechos humanos de las personas en el mundo. Necesitamos que esta política exterior cambie, que el presidente vuelva a salir al mundo como lo hacían antes para justamente hacer estos aliados y para buscar enfrentar los nuevos retos de la mano del resto del mundo. El presidente también se ha caracterizado por violar tratados internacionales en muchas materias, en cambio climático, en inversión privada, en los derechos humanos, incluidos los de las mujeres y los niños, principalmente respecto a las mujeres y la niñez. Por otro lado, el presidente ha restaurado una política exterior del viejo régimen, la cual interpreta el principio normativo de no intervención como sinónimo de complicidad con los regímenes más cuestionables de América Latina y el mundo, mientras ha olvidado, tristemente, su obligación constitucional de proteger y promover los derechos humanos. Se ha vinculado, como lo hemos dicho, con los peores gobiernos del mundo, con los que vulneran los derechos humanos. Ha olvidado esa obligación que tiene como presidente de un país democrático y que respeta y promueve los derechos humanos. Aquí hay para muestra un botón de lo que ha hecho este presidente en materia de política exterior. Estados Unidos, que es nuestra más importante relación internacional, vimos desde el principio de su sexenio que renunció a defender a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos y cedió frente a los intereses de Trump. En cuanto a Europa, el presidente vino a descomponer nuestra más importante y más entrañable relación, que es con España, cuando les exigió a ese país amigo que se disculpara por la conquista, cuando España ni siquiera existía como país en el momento de consumarse ese hecho. Sin duda, la conquista además es un momento clave en el origen de nuestra nacionalidad mexicana. Como vemos, el presidente ha tenido una muy errática política exterior y ha dejado a México muy mal parado frente al mundo. Por eso, Acción Nacional propone que México se reposicione en el mundo, que vuelva a tener el liderazgo que tenía, que vuelva a ser el país que firmaba tratados y que los respetaba. El eje 10, y muy importante, fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres, la juventud y la niñez. El retroceso en materia de derechos humanos que estamos viviendo ha impactado en la vida de las personas víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales. El desmantelamiento que hemos visto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la amenaza de la pareja presidencial por desaparecer el CONAPRED, constatan que hay una política de simulación y de abierto ataque a las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos, algo totalmente contrario a lo establecido en la Constitución y en las normas internacionales en la materia. Claramente este gobierno es un enemigo de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, además de un enemigo de nuestras instituciones. Hemos visto cómo destruyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos al imponer mediante un fraude a una persona afín a Morena, una persona militante de ese partido, y lo cual dejó totalmente sin ninguna autoridad, dejó callada la comisión. Hemos visto grandes tragedias en nuestro país, hemos visto matanzas, hemos visto masacres, estamos viviendo la más brutal violencia contra las mujeres y las niñas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos está callada porque fue cooptada por el presidente de la República. Por eso Acción Nacional en su plataforma apuesta por el fortalecimiento de las instituciones y por su autonomía. Necesitamos recuperar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La falta de cumplimiento del mandato constitucional ha sumido a nuestro país en una grave crisis en el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres. Ha vuelto inexistente la atención a la niñez, ha subvalorado la importancia del desarrollo humano y ha incrementado las brechas de desigualdad, la falta de empleo, el acceso a la justicia, a la salud, al trabajo y a las oportunidades de desarrollo económico. Cuando no se respetan, cuando no se garantizan los derechos humanos en un país, afecta a todo. Este presidente no ha respetado los derechos humanos de las mujeres, no ha respetado el derecho de la niñez, siquiera a lo más elemental que es la salud, no les ha garantizado medicinas, no ha hecho algo para que haya empleo.
El gobierno que decía que era el gobierno de los pobres, pues ha venido a incrementar de manera brutal la pobreza. En este gobierno se ha incrementado también la desigualdad. Lejos de ir cerrando esa brecha, se ha incrementado a causa de sus políticas sociales clientelares, que no buscan que las personas salgan de la condición y darles las herramientas para que puedan avanzar. Lo único que busca es garantizar un voto. En Acción Nacional proponemos por eso la protección y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, a fin de dignificar la vida de las personas en el sentido más amplio. No podemos avanzar, no podemos hacer nada como país si ni siquiera podemos garantizar los derechos humanos de las personas. Es una gran apuesta la que tiene Acción Nacional en el respeto a los derechos humanos de las personas y tiene muchas propuestas en esta materia. Subdivide este rubro, la plataforma, en estos 4 ejes. Uno muy amplio que habla de los derechos humanos, de fortalecer a nuestras instituciones, de garantizar, por supuesto, los derechos humanos de todas las personas. En específico hay un rubro de las mujeres, porque como lo dijimos, nunca como ahora se han violentado los derechos de las mujeres. 11 mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres en nuestro país todos los días. Y son asesinadas de una manera brutal, de una manera escandalosa, de una manera que deja a las familias sumidas en la tristeza. Vivimos en un país de los desaparecidos y esto violenta grandemente los derechos humanos, no solo de la persona desaparecida, sino también de sus familias. Por eso Acción Nacional apuesta por el respeto de los derechos humanos y por fortalecer a nuestras instituciones. Acción Nacional apuesta porque se garantice el interés superior de la niñez y hace propuestas en la materia. La verdad es una plataforma sumamente amplia, sumamente detallada, que lo que busca es que nuestro país vaya hacia la dirección correcta para ser un país democrático, de instituciones, de respeto a los derechos humanos. Por ello es tan importante que nos demos un tiempo para leerla a detalle, para saber qué es lo que proponemos. Esto es lo que la sociedad sabe que Acción Nacional hará cuando llegue a las cámaras. Y muchas de estas propuestas también las hicimos desde la plataforma 2018, como el caso, por ejemplo, que viene en esta plataforma del ingreso básico universal. Un ingreso básico que garantizaría un mínimo para las personas, para que puedan proveerse de lo más básico, para que salgan de la pobreza extrema. Este ingreso básico garantiza justamente eso, que no tengamos más pobreza alimentaria. No es posible que haya mexicanos que no tienen para darle de comer a sus hijas e hijos. No podemos avanzar como país, no podemos estar hablando de reposicionarnos en el mundo o de hacer grandes cosas si no podemos garantizarle lo más mínimo a nuestras personas. Acción Nacional justamente busca eso, garantizarle a las personas sus derechos y buscar también que tengan una mejor calidad de vida. De verdad, es una plataforma muy completa, es una plataforma que nos permite ver nuestra visión de país, que nos permite ver cómo Acción Nacional ve las cosas. Los invito una vez más a que la lean a detalle antes de su examen. Se van a sentir, la verdad, muy complacidos de que nuestro partido verdaderamente analiza lo que está sucediendo en nuestro país y hace propuestas para cambiar esto. Les agradezco de verdad muchísimo el tiempo que han dedicado para escuchar esta plática. Me pongo a sus órdenes para cualquier comentario o duda. Les dejo mi correo, les dejo mi WhatsApp y de verdad me daría mucho gusto seguir en contacto con ustedes y poder intercambiar ideas. Los invito también a que se sigan preparando para el Consejo Nacional. Es muy importante nuestra participación en estos órganos para que sea escuchada la visión de la militancia y que esta visión de la militancia se lleve a estos documentos tan importantes de nuestro partido. Muchísimas gracias, les mando un abrazo a todas y todas y les deseo una muy linda tarde.